Bien, muy buenos días. De este lado, José Ángel Santana, licenciado en Educación. El día de hoy me gustaría hablarles un poco sobre una de las metodologías activas que se han puesto, ¿verdad?, en nuestro punto de mira últimamente por su gran utilidad. De la cual quiero hablarles el día de hoy es del Design Thinking. El Design Thinking, que es una metodología activa, la cual está centrada en la resolución de problemas de forma creativa y enfocada en solucionar estos problemas específicamente para los clientes. Cuando escuchamos esta palabra clientes, eh, comprendemos o nos desviamos directamente a que esto no tiene nada que ver con educación. Y es cierto. El Design Thinking fue una metodología elaborada por las grandes escuelas de economía de, del mundo, enfocadas en resolver problemas corporativos para sus clientes. Pero, como todo buen invento tiene más de un uso, los grandes pedagogos de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, se dieron cuenta que esta metodología en la que se aplicaba el design thinking para los negocios podía escalarse a la educación y servir con un propósito pedagógico que, por increíble que pueda parecer, resultó muy efectivo. En este caso, el design thinking es un tipo de enseñanza en base a procesos, igual que otros que hemos conocido, como el aprendizaje basado, eh, por proyectos, por retos, etc. Un sistema de pasos, pero el design thinking, está enfocado en la iteratividad. ¿A qué se refiere de esto? Que cada uno de los pasos no es un paso definitivo, sino que es un proceso, el cual puede tener éxito o no tenerlo, y que en base al éxito entonces que tenga o que deje de tener, va a representar si se avanza al siguiente paso o si debe de volverse atrás, dar un paso atrás, reformular la posible solución que teníamos para entonces continuar de una forma más viable. Ya que quedó esto un poco claro, entonces me gustaría hablar de cuáles son estos pasos, cómo funcionan y entonces de forma reflexiva cómo se podrían utilizar. El primer paso que tenemos del design thinking es el empatizar. Cuando nos referimos a empatizar, es ese proceso en el que el estudiante empieza a, vamos a decir, hacerse con la información que necesita del problema. Por ejemplo, tenemos una situación con una riada en nuestra comunidad. Es el único río que está en la comunidad. Pero este río está lleno de contaminación. Tiene malos olores, lleno de basura. Pero es la única toma de agua que hay en toda la comunidad. En este proceso de empatizar, el estudiante descubre esto. Esta es la problemática, esta es la situación. Luego de esto, entonces, dentro del mismo proceso de empatizar con la problemática, empieza a descubrir cuáles son esos aspectos teóricos en los que se sustenta esto. Primero, ¿qué sería un río? ¿Cómo le hace daño al ecosistema la contaminación? ¿Cómo las aguas contaminadas pueden eh, afectar la salud de la comunidad alrededor de esa riada? Entre muchas otras cosas más, teóricamente hablando, ¿verdad? Lo que podríamos llamarlo en otras fases o en otro tipo de sistema entonces sería como el proceso de investigación. Luego de esto, de que el estudiante se hace con esta información, se pasa a la siguiente fase, la etapa de definir. Aquí cuando hablamos de la definición o en la etapa de definir de nuestro design thinking, nos referimos al momento entonces en que los estudiantes van a unir esas ideas que van a irse generando con
la empatización que se hizo con la situación. Aquí se empiezan a formular las primeras dudas. En este momento entonces es que el maestro empieza a intervenir en el proceso como guía, dando preguntas a los estudiantes que lo puede llevar entonces hacia donde puede estar la solución del problema o hacia donde podrían enfocarse para encontrar una solución, porque definitivamente la solución no se le puede dar aunque se conozca. Hay que llevarlos a que mediante su propia definición puedan identificar eso. Esto es una etapa que junto con la empatización se llevan muy de la mano porque una depende de la otra. Pero en realidad no es una etapa muy larga. Esta se complementa con más investigación, eh, igual que en el momento de empatizar, aunque cuando empatizamos vamos más hacia la situación del problema. Cuando definimos entonces es cuando descubrimos que tenemos un problema de contaminación, la gente se está enfermando. Cuando definimos entonces, definimos que la contaminación enferma. ¿Cuáles son las enfermedades que produce la contaminación? Se está viendo afectada la población de la comunidad por estas enfermedades. Este cúmulo de ideas se van presentando entonces en ese momento de definición. Luego pasamos a la siguiente fase o etapa de idear. Cuando llegamos a la etapa de idear, entonces el maestro vuelve a transformar su rol, porque lo vamos a ver desde el momento del docente ahora en este caso, a un rol de moderador. En este momento entonces se propone el empezar a trabajar en grupos por separado. Cada grupo tendrá la función de elaborar ideas en base a toda la información que tiene, que ya buscó en su definición, que ya reconoció en su empatización con el problema. Con toda esta información va a empezar a generar ideas de cómo con esta información que ha conseguido, que ha recabado, podría entonces solucionarse o solventarse la problemática de la comunidad. Aquí van a surgir muchas ideas, van a existir muchos procesos y es indispensable de que no sea prejuicioso. Por ejemplo, vamos a continuar con este mismo enfoque. Cuando hablamos del problema de la contaminación, pues puede surgir la idea, bueno, para solucionar esto, una buena idea sería, ¿verdad?, poniéndome en el lugar de un estudiante, ir a una gran parte del río, de la riada donde esté más contaminada, y entonces hacer una jornada de limpieza y eliminar toda esa basura que esté alrededor del río que lo pueda contaminar. Aquí está una idea propuesta que va desde la empatización con el problema, que es la contaminación, luego los problemas que puede generar a la comunidad que fueron definidos, y aquí una posible solución que sería, se propone una jornada de limpieza. Muy bien. Hasta aquí, perfecto. Luego seguimos con el próximo paso, que sería la prototipación o prototipar nuestro modelo. Aquí en este momento lo que mencionaba al principio de la iteratividad se pone de manifiesto. Aquí en el proceso de prototipar, estas ideas que surgieron en los equipos de cómo podría solucionarse el problema se van a llevar a la práctica con algún modelo que pueda ser probado. Evidentemente tiene que ser algo tangible, porque de ahí vamos de idear a prototipar. Una idea, ¿verdad?, es algo que yo puedo tener en mi mente, lo puedo plasmar en un papel, pero sigue siendo una idea, no da ninguna solución. A lo que se refiere con un prototipo es entonces a crear un entorno, un objeto, puede ser una presentación también, que pueda lograr solucionar la problemática mediante la idea que se planteó. Por ejemplo, reutilizando el ejemplo que he estado hablando desde el principio del video. La idea para solucionar la problemática es limpiar las orillas de la riada. ¿Cómo se puede hacer esto?
Bueno, entonces se propone tomar una comisión de prototipo de estudiantes que vayan a la comunidad bajo la supervisión del maestro y de varios miembros del equipo administrativo del centro educativo. Se va a la comunidad y se hace una pequeña prueba de limpiar un pequeño sector de la riada. Bien, a consecuencia de esto, más adelante, se observa que el sector que los estudiantes se propusieron a limpiar como prototipo fue nuevamente contaminado por los miembros de la comunidad. Así que en este momento el prototipo cumplió su función. Se llevó a cabo a manera de escala o de prueba la idea que se había propuesto, se llevó a cabo, se vieron sus virtudes y también sus falencias. Aquí es que entonces entra en juego la forma iterativa del proceso. En este momento entonces, ¿qué se debe de hacer? ¿Qué debe el maestro proponer? Proponerle a los estudiantes que reformulen su idea de solución, al principio, la reformulen, que a consecuencia entonces pueda dar un producto que se pueda probar que solucione la problemática que no pudo intervenir. En este caso, la problemática que se intervino se solucionó momentáneamente, pero no fue duradera. ¿Qué propone esto? Entonces que teóricamente los estudiantes, volvemos atrás, vuelvo a tomar la postura del estudiante, entonces el estudiante, bueno, solamente ir a limpiar no funcionó. Pero en la idea entonces podemos idear el plantear una campaña de concientización primero de los peligros de la contaminación ambiental en nuestra fuente de agua y entonces luego el proceso de limpieza para que no sea contaminado el espacio de nuevo. Este proceso se realiza, se vuelve al proceso de prototipar, luego de que ese prototipo se prueba y en escala funciona, se pasa al siguiente paso entonces, o a la última fase, que es la fase de prueba. En esta fase de prueba, ese prototipo se lleva a una escala completa, o sea, hasta donde el estudiante o los estudiantes de ese grupo entienden que puede llegar a la solución de ese problema. Aquí el proceso no es muy distinto al del prototipo, lo único que, como les mencionaba al final de la fase anterior, los hallazgos encontrados en el proceso del prototipo, cualquier error que podría haber sido visto, cualquier dificultad que se pueda haber presentado, se soluciona para esta versión que sería un tipo de versión final. Claro, esta versión final no es definitiva porque por eso existe la iteratividad. Si algo se vio en el prototipo que funcionaba y en la versión final de prueba no funcionó, entonces se vuelve atrás otra vez con el prototipo y se rediseña. Esto es lo bueno que tiene este sistema del design thinking, que no importa si en alguno de los pasos del proceso hubo algún fallo, no importa si el estudiante se equivocó, no importa si el proyecto fracasó momentáneamente, el design thinking nos permite volver a un paso atrás, reformular y seguir realizando el proyecto. Y más importante que todo, la evaluación del proyecto no es definitoria solamente por su resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque en la prueba final el proyecto se descubra que no es viable, esto no va a definir que el estudiante va a reprobar ni que no aprendió. Porque durante todos esos procesos, cuando se empatizó con el proyecto, que investigó, descubrió, luego cuando se definió, cuando se ideó, que pensó, que creó, cuando elaboró de forma práctica todo lo que pensó, eso fue un proceso de aprendizaje que se va a ir evaluando y que sin importar que el prototipo o versión final que se presente tenga éxito o no, sí define que el estudiante haya aprendido porque estos procesos lo obligaron a que aprendiese. Esto es lo bueno que tiene el design thinking, que al final lo que se busca con esto es que el estudiante vaya recibiendo una retroalimentación activa durante el proceso de cada una de esas etapas
que lo lleven a repensar cómo está aprendiendo y cómo está descubriendo, sin darse cuenta que lo está haciendo. El estudiante generalmente no se da cuenta que está aprendiendo, pero lo está haciendo porque está motivado a concretar esa problemática que se le ha presentado. Eh, Eso es lo mejor que tiene el design thinking. Por esto entiendo que es una de las mejores metodologías para aplicarla, porque no cierra el aprendizaje a solamente decir, bueno, es que es un contenido, es que es una competencia, es que es un indicador. Le da la libertad al estudiante a que vaya desarrollando cada una de esas etapas con su respectiva necesidad y alcance. Y más importante que todo, propone y promueve el trabajo colaborativo entre los estudiantes, que es eh, decisivo para que estos mismos puedan entonces tener un aprendizaje significativo. Nos hemos dado cuenta que el aprendizaje por no quiero decir la palabra separado, pero el aprendizaje individual eh, solamente es efectivo en algunos grupos de trabajo, en algunas poblaciones. Pero para la gran mayoría de los miembros de la gran población educativa, principalmente aquí en la República Dominicana, donde yo me desenvuelvo, eh, el aprendizaje colaborativo en comunidad, por equipos, es mucho más efectivo. Bien, hasta aquí este pequeño video hablando sobre el design thinking. Espero que pueda ser informativo para todos ustedes, que les haya sido interesante. Si tienen alguna duda acerca del design thinking, podrían dejarlo por ahí en la caja de comentarios. Y si tienen algún aporte también, siempre son bien recibidos. Aquí se despide el maestro José Ángel Santana. Buenos días.